ignorancias y equivocaciones del mundo es que el mundo culpa a los judíos de haber matado a Cristo. Y cuando yo escuché esta historia siendo joven, sí pensé en mi ignorancia que efectivamente ellos lo mataron. La Biblia dice, a su pueblo vino, ellos le rechazaron, y no solamente le clavaron, sino le mataron. Pero al conocer la palabra de Dios más a fondo y hacerla una realidad en nuestra vida, nos damos cuenta de algo. ¿Sabes quién lo mató y lo puso en esa cruz? Nosotros. Y antes de su perdón en nuestra vida, nosotros éramos culpables de muerte por su sangre. Así es que no hay pecado alguno que pueda parecer pequeño o menor o mayor, sino nuestro propio pecado. Y de eso nos libró el Señor, de la muerte. Por eso me conmueve mucho este himno cuando dice: y ahí en la cruz murió por nosotros en soledad. Sigamos este domingo con la serie de meditaciones acerca del libro de Josué, y hoy le he pedido a nuestro hermano Memo que nos lleve en meditación en esta mañana. Por cierto, quiero aclarar que no es tema de la iglesia, pero Memo aparece en todos los letreros del metro de la iglesia, y la iglesia no está obteniendo ningún beneficio ni publicidad alguna de esto, pero no sé si lo han visto ustedes, que aparece en todos los letreros de la Ciudad de México, aparece ahí el hermano ahí, es que fue, hizo un trámite, le dijeron, ¿te podemos echar una firma? Y dijo, una foto, y dijo, bueno, sí, me salió, ¿no? Y como tiene cara de amistoso, entonces, pues acá. Pero la iglesia no está obteniendo ningún beneficio, ni estamos lucrando o usufructuando con su persona. Gracias. Tenemos 3 predicadores oficiales: nuestro hermano Marvin, que ahorita viene de predicar en Chimalhuacán y hoy tuvo que ir en metro y muchas cosas difíciles de llegar. Memo, Rubén y un servidor. Y yo sigo siendo un fiel creyente que el púlpito no le pertenece a nadie, que es la iglesia el que permite que algunos hermanos de buen testimonio y con conocimiento, y que tengamos una vida congruente, no perfecta, seamos los que podamos llevar la predicación. Así es que yo le dejo a él que nos guíe en esta mañana y que Dios lo use sobremanera. Vamos a quedar nuestros rostros, hermanos. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por el amor tan grande, tan maravilloso, Señor, que tienes en nuestras vidas, por la forma, Señor, en la cual te manifiestas en nuestra realidad, Señor, en la cual te haces presente, en la cual, Padre, podemos palpar tu amor, tu misericordia, tu cuidado, por la forma en la que cuidas de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y cuidado. Gracias, Señor, porque tú estás presente. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te suplicamos, Señor, que seas tú el que hable en nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que toque nuestro corazón y nos enseñes, Padre, el propósito que tienes para nosotros. Alabado seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. México, 1986. El Mundial de Maradona, celebrado aquí, la gran final del Estadio Azteca. ¿Quién recuerda algo de ese Mundial? No nos levante su mano. Algo, o algo referente a esas épocas, algo a lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo pongo como parteaguas porque nos gusta o no nos gusta el fútbol, es algo que está dentro del referente cultural en México. ¿Ubican más o menos el año, la fecha, el evento? 40 años. 40 años. Y ese es el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto después de haber salido de Egipto. Coincide los años, mis hermanos, tenía que usar el ejemplo. 40 años. Y yo creo que la sorpresa de más de uno es de, pero si fue ayer, pero si yo lo vi, si yo lo palpé, pero si estuve ahí, si yo, no me lo contaron, lo viví. Probablemente estuve en el estadio o lo vi con la casa o algo sucedió en mi familia en ese momento, pero está marcado en nuestro colectivo. Imagínense que justamente en este tiempo, en esta distancia, el pueblo de Israel decía, así de fresco, así de cercano tengo el haber salido de Egipto.
Así de claro tengo el haber visto las 10 plagas con Moisés cuando salimos. Así de claro tengo el primer día que cayó el maná del cielo. Así de claro tengo el haber cruzado el mar rojo. Así de claro tengo cuando Moisés volvió la peña y salió agua. Así de claro tengo cuando se enojó Moisés y le rompió las tablas. Está fresco. Cuando ponemos las cosas en perspectiva, nos damos cuenta que en papel 40 años, por alguna extraña razón, se ven mucho más lejanos que cuando estamos hablando allá de la vida real, de lo que sucedió. Hace 40 años probablemente estábamos estudiando, estábamos jóvenes o estábamos iniciando nuestro matrimonio. Hace 40 años quizá estábamos naciendo algunos, estábamos en brazos o estaban nuestros hijos en brazos. Pero de todas maneras es un suspiro, es un abrir y cerrar de ojos. 40 años que ocupó el Señor para llevar a su pueblo, para limpiarlo, porque no confiaron en Él. Donde hubo señales, donde hubo mandamientos, donde hubo grandes declaraciones, un impacto real. Hay gente que sigue hablando de un gol metido con la mano. No me quiero imaginar lo que fue cruzar el Mar Rojo por seco. El haber visto la columna de fuego cuidándote en la noche, o la columna, la nube que te protegió de día. El seguir saliendo todos los días, recoger tu porción de maná y saber que también el Señor también tiene codornices, ¿no? Cuando te cansas de los carbohidratos o estás bien. Cuando 40 años hemos caminado porque la generación que nos antecedió no entendió un mensaje claro de parte de Dios, que no eran los milagros, sino era la obediencia, que no eran las grandes manifestaciones, sino era la relación con Dios, y que nuestro Dios es tan grande, tan poderoso, para meternos en una tierra que Él dice que es nuestra, donde hay bendición, donde hay abundancia, donde hay leche, donde fluye la miel, pero donde también hay gigantes, y donde también hay ciudades que van a defender, donde nos está atemorizando el tamaño, el poder de los que están enfrente de nosotros, porque a pesar de los milagros, a pesar de las señales, a pesar de la forma tan magistral de nuestro Dios, seguimos teniendo dudas sobre lo que hay adelante. Lo que podemos ver en este tiempo, en esta transición, es a una generación que tuvo que renacer del desierto para entrar a la promesa que Dios tenía para ellos, y que tiene los mismos miedos que quizá heredaron de sus padres, pero ahora tienen algo diferente, que es la fe que el Señor ha ido trabajando en ellos a lo largo de estos años, y las señales que no solamente recibí de parte de mis padres o de parte de mis abuelos, sino que probablemente ya las he podido yo experimentar. Volvimos a mandar espías, entraron a Jericó, Rahab los recibió en un gesto maravilloso. El Señor le da gracia a los espías delante de ella, y a ella delante de los espías, y una cordel grana en una ventana sirve de señal para la salvación, igual que el marco de la sangre en la casa de los hebreos en Egipto. La marca de la sangre dando salvación. Descolgándose, escondiéndose en el bosque por días, hasta que regresaron aquellos que los estaban persiguiendo, y regresan y dicen: encontramos el lugar, encontramos la casa. Y vemos a Josué obedeciendo al Señor, diciendo: bueno, crucemos y metamos entonces al ejército por delante, bueno, a los sacerdotes por delante, y en el momento en que sus pies toquen el río, se va a abrir el Jordán y cruzaremos todos, siempre y cuando la presencia de Dios esté ahí. Y cruzamos por seco y estamos en territorio enemigo. 11.5
tribus, porque la mitad de Manasés se quedó, ¿no? 11.5 tribus en territorio enemigo. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Ese es el contexto, mis hermanos. Ahora, versículo 5. Perdón, capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ir con Dios es una cosa, ir en contra de Dios. Son estos que hace 40 años salieron huyendo de Egipto y el ejército del faraón fue borrado por mar. Se los tragó el mar. Son los mismos que cruzaron y han comido y han tenido sustento en las tierras donde nadie más ha podido vivir durante 40 años. Son estos que han derrotado las ciudades que están del otro lado del Jordán. Son estos cuyo Dios es más grande que el nuestro. Porque esas son las palabras de Rab. Tu Dios, Jehová, tu Dios, es Dios grande. Y si tú permites que tu Dios sea mi Dios, yo quiero ayudarte. Vemos que el pueblo está listo, está preparado, se cruza el Jordán. Y los reyes de este lado, los que están viendo cómo viene este ejército contra ellos, aproximadamente 40,000 hombres, era el ejército de Israel. Tiemblan, desfallecen. Dicen, no hay nada que hacer. Estamos acabados. El mayor y más peligroso enemigo de nuestra vida viene en contra de nosotros. Y los más impactados son los enemigos. El pueblo de Israel sigue diciendo, están bien grandes, son fuertes, son poderosos, tienen murallas. Nosotros no tenemos nada. No tenemos ni armas. Pero los enemigos dicen, ahí viene Israel, viene en contra de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, y lo que vamos a reflexionar el día de hoy, es que justamente la victoria depende de Dios. Pero hay que entender, ¿la victoria sobre qué? Vamos a leer el capítulo 5, son 15 versículos. Nos quedamos en el versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que les había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, por cuanto no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová Dios dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó.
Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Lo que tenemos que entender, mis hermanos, es el propósito y la victoria comienza tomándonos de la mano de Dios. Y lo que nosotros consideramos como victoria y lo que nosotros consideramos como batalla, muy probablemente no es para lo cual el Señor nos está preparando. Dios nos prepara para su victoria, no la nuestra. Quiero que imaginemos esto. Los primeros versículos nos está diciendo: cruzaron el Jordán, están acampados delante o muy cerca de Jericó, ya estamos en territorio enemigo, están 11.5 tribus de Israel, todos formados en territorio enemigo, y Josué dice: llegó el momento de circuncidar. Nos hubiéramos circuncidado antes de cruzar el río, en territorio amistoso. Es una mala estrategia, porque la circuncisión actualmente, con quirófano, con bisturí, se tarda alrededor de 6 semanas en estar plenamente recuperado. En los bebés estamos hablando de aproximadamente 15 días, pero en adultos son 6 semanas en quirófano, con anestesia, con medicinas, con hilo quirúrgico, en el desierto, con cuchillos muy afilados, porque si dice: vamos a afilar estos cuchillos. ¿Por qué nos estamos circuncidando en el lugar menos adecuado? Porque hay un mensaje de parte de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber dicho: se circuncidan y cruzan el río? ¿Por qué nos está llevando al territorio enemigo? Porque Dios nos prepara para la victoria. Porque lo que le está diciendo al pueblo de Israel es: tu obediencia, tu sujeción, tu dependencia de mí es lo que te va a dar la victoria. No tus estrategias, no la lógica humana, no lo que nosotros podemos entender como que es lo mejor, lo más práctico, lo más seguro. Porque nuestra seguridad, nuestra victoria, no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y quiero pensar lo que es estar en este punto, porque además es un significado hermoso, en el cual llevamos 40 años en el desierto, donde aquellos que nacieron en Egipto salieron circuncidados, los varones, y aquí estamos hablando que probablemente aquellos que tienen entre 12 y 20 años ya son considerados adultos, es toda la generación que queda barrida en el desierto, casi todos o menores de 12 años, y los que nacieron en el desierto están vagando por 40 años en el desierto, están cruzando, no están circuncidados. ¿Por qué no se circuncidaron? Porque estamos en el desierto. Esperemos a llegar al territorio enemigo para hacerlo. Pero en el desierto nadie nos ataca. Y lo que el Señor dice es que el desierto nunca ha sido tu casa. Tú no perteneces al desierto. Ese no es tu lugar. Te vas a circuncidar en tu hogar. Te vas a circuncidar en la tierra que yo te voy a dar. Te vas a circuncidar y te vas a dedicar a mí
en el lugar que yo tengo preparado para ti, en el cual te prometí, en el cual fluye la leche y la miel. En el lugar donde está mi bendición, en el lugar donde está mi presencia, en el lugar donde está el propósito que tengo para tu vida. No en donde estás cómodo, no en donde estás seguro. El símbolo de la circuncisión es justamente este recordatorio de pertenencia a Dios. Este recordatorio en el cual todo el pueblo de Israel le pertenece al Señor. Y cuando vemos las Escrituras, Pablo nos dice, circuncidémonos el corazón. Entonces no es una cuestión de género, es una cuestión de sujeción, es una cuestión de entender que Dios tiene el control sobre mi vida, que yo le pertenezco a Él, que tengo un sello de que soy de Dios. Y en nuestra generación no es un sello físico, no es una operación, no es quitar algo, sino es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas lo que nos está haciendo es mostrarnos que le pertenecemos a Cristo y que nosotros somos de Él. ¿En dónde? En donde quiera que nos ponga. En el lugar previo a cruzar el Jordán o el lugar después de cruzar el Jordán, le seguimos perteneciendo a Cristo. Y lo que nos dice el Señor es lo que tú necesitas. Lo primer punto que tú tienes que entender para saber que la victoria que yo tengo preparada para tu vida depende de mí, es que tú te dediques a mí, que verdaderamente seas mi hijo. Uno podría pensar que cruzando el Jordán, cuando Josué dice, hagamos cuchillos, y hagamos cuchillos muy filosos, dice, vamos a la guerra. Ahora sí tengo armas, ahora sí tengo algo con que defenderme, ahora sí tengo algo con que ir y matar. Agarra el cuchillo, no para matar, sino para recordarte a quién le perteneces. Para recordarte que Dios tiene el control de tu vida. Y cuando Dios nos recuerda que tiene el control sobre nuestra vida, cuando Dios nos recuerda que le pertenecemos, cuando Dios nos recuerda que Él tiene el poder sobre nosotros, cuando Dios nos recuerda que Él es nuestra protección, nuestro cuidado, cuando nosotros estamos realmente entendiendo que no somos nosotros en nuestras fuerzas, sino que le pertenecemos a Él, el Señor actúa. Porque además el pueblo de Israel tenía antecedentes sobre atacar a hombres que se estaban recuperando de la circuncisión. Cuando Judá y su hermano van y toman venganza por lo que sucede con su hermana, entonces hacen que todo el pueblo se circuncide, y dice que al tercer día, cuando todo el mundo estaba en el peor punto de dolor, van y barren con todo el pueblo. Entonces sabían a lo que se estaban exponiendo, sabían lo que estaba sucediendo. Pero nosotros tenemos que entender que justamente el hecho de dedicarnos, entender que hemos sido llamados, entender que el Señor nos ha marcado para poder serle obediente, es lo que nos ha dado vida, es lo que nos da esperanza, es lo que nos da fortaleza. No los milagros, no las señales, no los grandes éxitos. Porque ¿de qué sirve haber visto cruzar o haberse abierto el mar? ¿De qué sirve haber visto la columna de fuego? ¿De qué sirve haber visto cómo Dios protegía, cómo Dios proveía, cómo Dios alimentaba, cómo Dios sostenía, cómo Dios hidrataba al pueblo, si no veo su bendición real? Si no veo la tierra que nos prometió. Si no doy el paso a creerle a Dios cuando me dice cruza y toma la tierra que yo te voy a dar. El Señor es suficientemente fuerte para darme salvación, para prometerme que voy a ir al cielo, para darme la oportunidad de tener una vida diferente. El Señor me dio libertad, perdonó mis pecados, me dio vida eterna, pero no va a cambiar el problema en el cual estoy metido. El Señor ya me dio vida, ya me dio salvación, pero probablemente no vaya a cambiar mi familia. Probablemente no vaya a tocar el corazón de las personas con las cuales estoy lidiando.
seguimos atrapados en este desierto. Seguimos tomando la libertad, la salvación que Dios nos dio, pero no tomamos la valentía que el Señor está desafiando para seguir adelante y seguir con lo que Él quiere hacer de nuestras vidas. Tenemos la salvación, pero no nos esforzamos o no aceptamos el reto de vivir la transformación por medio de la obediencia en Cristo Jesús. Y el Señor dice, mi victoria no está en haber hecho esa señal o ese milagro. Mi victoria real está en que tú seas conforme a mi corazón. Que tú seas conforme a mi propósito, con que tú cumplas el propósito por el cual te creé, el propósito por el cual te salvé, el propósito por el cual te estoy justificando, porque yo, Jehová, soy el único que puede hacer que tu vida sea transformada y que tu corazón sea como mi corazón, y que tu mente sea como la mía. Y cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos necesidad, cuando tenemos alguna angustia, buscamos, nos postramos, adoramos. Pero cuando tenemos que vivir la transformación plena en Cristo Jesús, cuesta trabajo. Ya no es lo mismo. Nuestra verdadera victoria está en saber que dependemos de Él, que Él nos prepara, pero no para mis planes, no para mis estrategias, sino para saber que Él ha quitado el pecado, que Él ha quitado la vergüenza, que me ha adoptado y que tiene un propósito para seguir adelante. Entonces, cuando yo adopto el propósito que Dios tiene en mi vida, puedo caminar y entender el segundo punto, que es que Dios me sostiene durante la victoria. Y lo que podemos encontrar en este pasaje es que el pueblo tenía 40 años comiendo maná, 40 años siendo sostenido por el Señor, 40 años sin tener que pagar la cuenta del súper. Salíamos, tomábamos el maná, nos sosteníamos. Yo sabía que el sexto día, antes del Shabbat, tenía que tomar doble porción. Ese día tomaba lo del día de mañana, pero de los primeros 5 días de la semana, tomaba lo que tenía que comer, no tenía que cultivar, no tenía que hacer nada. ¿Por qué? Porque estábamos en el desierto. Pero al cruzar el Jordán, al cruzar a la tierra prometida, el Señor le dice, hey, vamos a circuncidarnos. Asumamos unas cuantas semanas en lo que el pueblo se recupera. 15 días. Porque nos dice, ¿ya estamos recuperados? Sí, perfecto. Preparémonos para la Pascua. Oye, Señor, pero seguimos en peligro. Estamos viendo a Jericó. Preparémonos para la Pascua. 7 días más. 7 días preparándonos para tomar los panes y levadura, para tomar el maná, para prepararnos para este punto. Pero a partir de ahora, ya no hay más maná, sino que se transforma la bendición de Dios diciendo, toma de lo que ya está sembrado, toma de lo que ya está puesto, empieza a sostenerte de lo que yo te estoy proveyendo. Está delante de ti. Y depender de Dios, mis hermanos, cuesta. Depender de Dios nos da miedo. Depender de Dios requiere un acto de fe, un acto de obediencia, pero requiere también estar constantemente revisando que estemos alineados a la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dice, la victoria no está en que le robaste los granos a los de Jericó. La riqueza no está, y la bendición, el éxito, la victoria no está en que destruyamos esta ciudad o en que tomes toda la tierra que está por heredar, sino la victoria está en que yo estoy contigo, en que yo te voy a sostener, en que yo tengo el control sobre lo que está sucediendo en tu vida.
conocí en Jericó. Lo único que necesitas es que yo esté contigo. Y al recordar la libertad de Egipto, porque esa Pascua tiene un símbolo, y este símbolo es así como salimos a la libertad, salimos de Egipto, salimos de muerte a vida, ahora estamos saliendo de muerte a vida. Estamos saliendo de 40 años en el desierto a la vida que Dios nos ha prometido, al propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos, el mismo que nuestros padres se perdieron. El mismo que por falta de fe no alcanzamos a tomar. Pero el Señor nos dice, yo estoy contigo. Y ahora, de ahora en adelante, te voy a seguir sosteniendo. Pero ya no va a ser maná. Ahora es el trigo, es la miel, es el fruto. Cosecha. Ya está sembrado. Ya está maduro. Alimento. Y el aprender a depender, el saber que Él nos sostiene, aprender que Él es el que nos está animando, el que ya no vamos a tener que estirar la mano, sino que el Señor nos está llamando a trabajar y que el Señor está bendiciendo el fruto del trabajo que estamos haciendo. Es un desafío, mis hermanos, pero también es una bendición. Y la dinámica no ha cambiado. Dios sigue proveyendo día a día lo que nosotros necesitamos. Y esa es la preparación que Dios nos da para la victoria. Y el tercer punto tiene que ver con Dios dirigiéndonos a la victoria. Porque después de pasar la Pascua, después de recordar lo que Dios ha hecho, después de pasar de muerte a vida, después de recordar cómo estábamos perdidos y estamos pasando hacia un nuevo capítulo, tomados de la mano de Dios, Josué ve a este hombre con una espada en la mano y le dice, ¿quién eres? ¿Eres de nuestros enemigos o vienes con nosotros? Nunca he estado frente a alguien con una espada, pero no dice que venía con la espada envainada. Si la espada está desenvainada es porque está lista para usarse, ¿no? No la traía en la mochila, en la mano. ¿Quién eres? Y una pregunta completamente válida, porque al menos tenían un mes enfrente de Jericó, después de haber cruzado, después de prepararse con todo este ritual, después de haberse dedicado al Señor, después de haber recordado su libertad, después de que el Señor nos llevó a este punto. Dicen, pues era cuestión de tiempo, en un mes nos iban a atacar, ¿no? Llevan un mes esperando que nos acerquemos, nos estamos viendo. Y el Señor manda a su principal del ejército. Probablemente lo que dice el príncipe del ejército, el principal, el comandante, el jefe. Hay quien podría decir que es una representación de Dios mismo. Y Josué le dice, ¿quién eres? Y le responde de una manera que él reconoce. Quítate el calzado de tus pies, porque el suelo donde estás es santo. Y Josué entiende que durante todo este tiempo han estado en la presencia de Dios. Entiende que este tiempo de preparación, esta circuncisión, esta Pascua, esta recolección para poder comer las espigas, siempre ha sido delante de la presencia de Dios. Y que si están ahí es porque Dios los ha guiado. Y si están ahí es porque el Señor le ha dicho, aquí te quedas. Y si estamos aquí es porque el Señor nos ha traído. Y si permanecemos aquí es porque el Señor nos ha dicho, aquí te quedas. Y lo que el Señor nos está diciendo y nos está enseñando es que sin importar dónde estemos,
sin importar qué estemos enfrentando, sin importar qué tan débiles o qué tan frágiles o qué tan vulnerables nos sintamos, Él es el que nos ha preparado, Él es el que nos ha sostenido y Él es el que nos guía cada día de nuestra vida. Y que sabemos que nuestra victoria no está en las grandes hazañas ni en los grandes milagros, sino está en entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y saber que hemos sido llamados a permanecer en obediencia, en amor, en sujeción, en dirección, que hemos sido llamados para ser hijos de Dios, que hemos sido llamados para conocerle, para tener una relación íntima, personal con Él, que hemos sido llamados para poder tener un encuentro uno a uno con Él de manera libre, porque nos ha dado su Espíritu, porque Él habita entre nosotros, porque Dios es nuestro Señor, porque Él es el que dirige nuestras vidas. Y esa es la mayor victoria de todas. No importa si estoy enfermo, no importa si estoy en crisis, no importa si estoy en problemas, no importa si estoy con una situación familiar que me rebasa, no importa si estoy en un punto en el cual no puedo más. El Señor nos recuerda que Él es quien tiene control. Y cuando nuestro corazón desmaye, y cuando nuestro corazón desfallezca, y cuando mi vida no pueda más, el Señor nos dice: recuerda que eres mi hijo. Recuerda que te he dado vida, que te he dado libertad, que te he dado salvación. Y sobre todas las cosas, recuerda que yo soy el que dirige tu vida. Mis hermanos, que esta certeza, esta confianza, que esta fe sea la que nos dirija cada día de nuestras vidas y nos enseñe a caminar y depender del único Dios vivo y verdadero, sabiendo que Él es Dios, que Él es Rey y que lo que nosotros necesitamos hacer es aprender a postrarnos delante de Él, y que nuestra vida pueda ser un resumen y un versículo tan hermoso como el que acabamos de leer. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es santo. Y que nuestra vida sea como esta parte de este versículo. Y Josué así lo hizo. Que la palabra pueda, y que nosotros podamos estar delante del Señor y que diga: y Elizabeth así lo hizo, David así lo hizo, Socorro así lo hizo. Que nuestra vida pueda realmente reflejarse en esta sujeción, en esta obediencia, en esta dirección, y depender del único Dios vivo y verdadero, y que nos enseñe a ser cada día más como Él. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que no estamos solos. Gracias, Señor, porque nos sostienes. Gracias, Padre, porque no hay manera, Señor, de explicar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra, te damos libertad, Señor, te reconocemos. Y queremos, Señor, tener presente esta marca, este sello que tú has puesto en nuestras vidas, en el cual hemos sido marcados para tu gloria y honra, sabiendo que tú eres Dios, sabiendo, Señor, que nos has llamado para ser tus hijos, que tú nos has adoptado, bendito Padre, como gesto de tu amor, de tu misericordia, de tu cuidado, porque tú eres Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque damos testimonio vivo de que tú eres el Dios que ha dado vida, que nos has pasado, Señor, de muerte a libertad, de esclavitud, Señor, a libertad, porque tú eres Dios. Y porque, Señor, este recordatorio constante de tu acción, de tu libertad, de tu salvación, es lo que nos sostiene en los días, Señor, en los cuales no podemos más. En los días, Señor, en los cuales nos sentimos frágiles, en los cuales nos podemos sentir, Señor, vulnerables. Te damos, Señor, la honra y te suplicamos, Padre, que podamos aprender a abrir los ojos para saber que tú eres el que nos ha sostenido, que tú eres, Señor, el que nos ha llamado y el que nos ha alimentado, Padre mío, nos ha cubierto para que te demos la gloria, la honra y la alabanza.
Que podamos, bendito Padre, saber y tener esta libertad de estar en tu presencia, Señor, y postrarnos delante de ti y poder obedecer el propósito que tienes para nuestras vidas. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro cuerpo pueda realmente voltear hacia ti, Señor, y caminar en fe y en obediencia. Que seamos, Señor, movidos a tener un corazón como el tuyo. Y que podamos entender, Señor, que nuestra más grande victoria está en ser hijos tuyos. Te amamos, Señor. Te bendecimos y nos ponemos en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.